En los años 80 el cine estaba dominado por héroes musculosos y acción desenfrenada, pero en medio de todo eso, Karate Kid llegó con una historia de superación, amistad y honor que marcó a toda una generación. Lo que pocos saben es que uno de sus actores, Pat Morita, el señor Miyagi, tuvo una vida dificilísima y Hollywood nunca lo tomó en serio, pero esta película lo cambió todo, así que para saberlo bien tenemos que ir a donde todo comenzó. Todo arrancó cuando el productor Jerry Weintraub leyó una historia en el diario. Un joven cinturón negro había logrado defenderse de unos matones. A primera vista parecía solo una anécdota más, pero Weintraub vio algo más profundo, el potencial para una historia. Llevó la idea a Columbia Pictures y ahí supieron que tenían algo especial entre manos. Pero para hacer realidad la película necesitaban a alguien que pudiera darle alma al guión. Fue entonces cuando llamaron a Robert Mark Kamen. Tal vez su nombre no te suene, pero seguramente viste algunas de las películas que escribió. Arma Mortal 3, El Quinto Elemento, Búsqueda Implacable, El Transportador. Todas salieron de su mente. Pero Karate Kid no fue solo un trabajo más para él. Desde los 17 años Kamen había practicado karate y amaba ese mundo. De inmediato supo que quería basar el guión en su propia historia, la de un joven que encuentra disciplina y fuerza en las artes marciales. Con el guión listo había que encontrar a la persona indicada para llevarlo a la pantalla y ahí apareció John Avildsen, un hombre que ya había demostrado su talento con otra historia de lucha y superación, Rocky. Cuando Robert Mark Kamen le habló del guión, Avildsen entendió de inmediato la esencia de su historia. No era solo una película de karate, era sobre la relación entre un maestro y su alumno, sobre encontrar fuerza en la adversidad. Al igual que Daniel LaRusso, Kamen era un adolescente común hasta que un día fue atacado brutalmente. Por eso, decidido a no ser una víctima, buscó aprender defensa personal y se metió a entrenar karate. Pero al igual que en la película, su primer maestro era agresivo y creía que la fuerza lo era todo. Kamen se dio cuenta que ese no era el camino y con el tiempo encontró a un nuevo sensei, un hombre con una filosofía muy distinta que veía el karate como un arte y no solo como una forma de pelear. Si la historia te suena familiar, es porque eso mismo fue lo que vimos en pantalla. Un chico frágil y sin experiencia que encuentra en su maestro no solo un entrenador, sino un guía que le cambia la vida. Con esta idea en mente llegó el momento de encontrar a los actores que harían vida. La primera en ser elegida fue Elizabeth Shue para el papel de Ali Mills, la chica que se convertiría en el interés amoroso de Daniel. A diferencia del resto del elenco, Elizabeth no tuvo que pelear demasiado por el papel. Desde el momento en que entró al casting, los productores sintieron que tenía la frescura y el carisma perfecto para el personaje. Con Ali asegurada, comenzó la búsqueda del protagonista, Daniel LaRusso. Cuando Ralph Macchio entró a la audición, su actitud llamó la atención de inmediato, pero no necesariamente en el buen sentido. Los encargados del casting lo describieron como un chico un poco desagradable, con un aire de superioridad y confianza que podría haber jugado en su contra, pero fue exactamente eso lo que lo hizo quedarse con el papel. A pesar de tener 22 años, parecía mucho más pequeño y daba con la fisonomía de un niño de tan solo 17 años. Daniel no solo tenía que ser el chico bueno de la historia, sino que también debía tener actitud, ser un poco desafiante y orgulloso. Y Macchio, con su forma de hablar rápida y su aire seguro, encajaba a la perfección. What kind of lame title is that? The Karate Kid was, Saturday morning television, I don't know what. Con él asegurado solo faltaba encontrar a su némesis, Johnny Lawrence. Si Ralph Macchio se quedó con el papel de Daniel por su actitud, William Zabka consiguió el de Johnny porque entendió el personaje como nadie más. Desde el primer momento, Zabka decidió ver la historia desde el punto de vista de Johnny, un chico que tenía su vida en orden hasta que llegó Daniel y le robó a su novia. Para él, Daniel no era el héroe, era el villano. It was the first time I ever connected with a part on paper. I'd read many things before. I read the thing and it was just like, I don't really have to act this. This is just
this is kind of me. Esa mentalidad lo ayudó a meterse en la piel de Johnny de una forma que impresionó a todos. En su audición estaba tan metido en el papel que, en medio de una escena de confrontación, empujó al director con tanta fuerza que lo hizo caer en su silla. Lejos de enojarse, el equipo de casting supo que tenían al Johnny perfecto. Había nacido el líder de Cobra Kai. Desde el inicio, Karate Kid se construyó sobre dos filosofías opuestas del karate. Por un lado estaba el equilibrio y la disciplina interior representados en el señor Miyagi. Por el otro, la fuerza y la agresividad encarnadas en el despiadado John Kreese. Ambos personajes nacieron de la vida real del guionista. Miyagi estaba inspirado en el maestro que le hizo amar el karate, mientras que Kreese surgió de dos figuras que conoció: un ex marine que se convirtió en instructor de karate y un maestro que enseñaba a sus alumnos a lastimar sin piedad. Para interpretar a Kreese, Martin Cobb terminó siendo la elección perfecta, aunque durante muchos años circuló el rumor de que se lo habían ofrecido a Chuck Norris, pero eso nunca fue cierto. Cuando le dieron el guión, Cobb tenía una semana para prepararse, pero lo dejaron esperando mucho tiempo más. Su frustración creció y cuando finalmente lo llamaron para audicionar, toda esa bronca se reflejó en su actuación. Fue tan intimidante en su primera prueba que el papel fue suyo de inmediato. Había nacido el despiadado líder de Cobra Kai. No one ever comes up and says, I hate you. I love to hate you, they say. I loved hating you in those movies. Pero aún faltaba la pieza más importante, el alma de la película, el maestro Miyagi. De todos los personajes, el señor Miyagi era el alma de la historia. Encontrar al actor perfecto para interpretarlo iba a ser el mayor desafío del casting. El primer nombre en la lista del estudio fue Toshiro Mifune, la leyenda del cine japonés que trabajó con Akira Kurosawa en películas como Los Siete Samuráis. Pero para el director, con este actor hubiesen logrado una versión de Miyagi demasiado intimidante, no tenía esa calidez que el personaje necesitaba. Ahí apareció Pat Morita, pero los productores no estaban convencidos. Venía del stand-up, había trabajado en comedias como Happy Days y no creían que pudiera dar vida a un sabio maestro del karate. Whenever my name came up from casting people, and Jerry Weintraub, the producer, said, no, I don't want a comic, dude. This is not a comic show. I want an actor. Find me an actor. We gotta get it. Must be in all of America. Get me an actor. Le hicieron audicionar 5 veces y en cada una Pat conquistó a todos. Fue él quien decidió darle a Miyagi una templanza especial, una voz pausada y una calma que lo hacía único. Cuando lo vieron en pantalla no hubo dudas, habían encontrado al verdadero maestro. And he had plugged the monitor with my audition tape. Jerry looks and he says, hey, there's Miyagi. Who is that? That's Miyagi. We don't need to look anymore. Who is that? John says, that's the Pat Morita you didn't want to consider for the role. Él no podía creer que había conseguido esta gran oportunidad. Es que su vida había sido bastante difícil. Antes de convertirse en el legendario señor Miyagi, la vida de Pat Morita fue una verdadera prueba de resiliencia. A los 2 años le diagnosticaron tuberculosis espinal, una enfermedad que lo dejó casi una década inmovilizado en hospitales, encerrado con un yeso que cubría todo su cuerpo. Los médicos decían que nunca volvería a caminar, pero Pat no solo volvió a caminar, sino que también encontró su propósito. Después de la guerra, su familia abrió un restaurante en Sacramento y ahí, entre platos y clientes, descubrió su talento para la comedia. Con el tiempo se subió a los escenarios de los clubes de stand-up en los años 60, usando el nombre artístico de The Hip Nip. De hacer reír a desconocidos, pasó a la televisión en Happy Days, y años después le demostraría al mundo que podía ser mucho más que un simple comediante.
Para que Karate Kid se sintiera auténtica, el equipo necesitaba aprender a pelear de verdad. El encargado de entrenarlos fue Pat Johnson, una leyenda de las artes marciales que había trabajado con Bruce Lee, su hijo Brandon, Chuck Norris y Jackie Chan. Su experiencia era tan grande que hasta desarrolló su propio estilo. El director le dio libertad total para entrenar a los actores y Pat eligió hacerlo de una manera que reflejara el viaje de cada personaje. Ralph Macchio y Pat Morita entrenaron juntos, pero su entrenamiento no era nada intenso. De hecho, era relajado, casi como si estuvieran entrenando con el mismo señor Miyagi. Johnson sabía que ni Ralph ni Morita eran muy atléticos, así que en lugar de exigirle fuerza o velocidad, se enfocó en enseñarles movimientos básicos con paciencia. Entre ejercicios livianos y con muchas pausas, se la pasaban bromeando y quejándose de sus dolores, lo que terminó generando un lazo natural entre ellos. Sin darse cuenta, su relación maestro-alumno se estaba construyendo igual que en la película, con Morita guiando a Macchio de una forma tranquila, sin presión, pero con respeto. Ralphie and I, from the get-go, it was better than a marriage. Para las escenas de acción más exigentes, Pat Morita tuvo un doble de riesgo. Fumio Demura, un maestro reconocido en el mundo de las artes marciales. Su habilidad era tan impresionante que apareció varias veces en la portada de la revista Black Belt. Gracias a él, Miyagi pudo lucir movimientos impecables en las secuencias más intensas. Martin Cobb fue un caso especial. Pat Johnson no quería que los Cobra Kai vieran lo poco que Cobb sabía de karate. Lo entrenó en privado durante meses, hasta que sus movimientos fueron impresionantes. Solo entonces lo puso frente a los alumnos para que estos lo vieran como la figura imponente que necesitaban respetar y temer. Los Cobra Kai, en cambio, tuvieron un enfrentamiento estricto y disciplinado. Pat los retaba, los castigaba con flexiones y los forzaba a la perfección, formando entre ellos un lazo de respeto y dureza, exactamente como sus personajes en la película. Cada actor vivió el entrenamiento como si fuera real y eso hizo que cada golpe, cada patada y cada enfrentamiento en la película se sintiera auténtico. El rodaje de Karate Kid duró aproximadamente 3 meses y se realizó principalmente en California, con locaciones icónicas como las playas de Los Ángeles y el dojo de Cobra Kai en North Hollywood. Durante todo ese tiempo, la relación entre Ralph Macchio y Pat Morita creció enormemente. Su conexión era tan natural que el director decidió cambiar la forma en la que filmaban sus escenas. Optó por hacer menos cortes y dejar que las tomas fluyeran más tiempo, permitiendo que la audiencia sintiera la química real entre maestro y alumno. Pero el momento más desafiante del rodaje llegó con el torneo final. El set del duelo tenía más de 500 extras, entre los que estaban familiares y amigos de los actores. Para hacerlo más realista, las cámaras estaban escondidas entre la multitud, logrando una sensación de adrenalina e intensidad auténtica. William Zabka se tomó su papel tan en serio que su propia madre, quien estaba en el set, comenzó a llorar de verdad cuando escuchó a todo el público abuchearlo. Pat Johnson entrenó a William y Ralph juntos durante semanas, puliendo cada movimiento para que la pelea final reflejara la personalidad de sus personajes. Mientras que Johnny tenía movimientos agresivos y técnicos, Daniel era más defensivo y espontáneo. Incluso fuera del set, Ralph y Zabka practicaban juntos en la casa donde estaban viviendo, perfeccionando cada golpe y esquive para que su enfrentamiento pareciera lo más real posible. El mayor desafío fue sin duda la icónica patada de la grulla. Para Ralph era casi imposible levantar la pierna con la que estaba apoyado, así que el director cambió la forma en la que filmaron la escena. Decidió grabarla desde un ángulo más bajo y en cámara lenta, creando la ilusión perfecta de que el movimiento era real. William Zabka también tuvo un papel clave en esa toma, ya que debía reaccionar de forma convincente al impacto de la patada. Sin su actuación, el momento no habría tenido el mismo impacto.
Durante la edición de la película hubo dos decisiones fundamentales que definirían el impacto emocional de Karate Kid. El primer desafío fue encontrar una canción poderosa para la secuencia en la que Daniel avanza en el torneo, superando a cada uno de sus rivales. Buscaban algo que transmitiera emoción y tensión, y entonces se enteraron de que había una canción descartada de otro proyecto, You Are the Best, de Joe Esposito. Este tema, con su energía ascendente y su mensaje de perseverancia, había sido compuesto originalmente para Rocky 3. Sin embargo, Sylvester Stallone decidió que Eye of the Tiger de Survivor era una mejor opción, dejando You Are the Best sin un lugar, hasta que llegó Karate Kid. En esta película, la canción encontró su verdadero propósito, convirtiéndose en un himno para la icónica secuencia del torneo. Pero la mayor lucha en la edición fue por una escena que el estudio quería eliminar, el momento en el que Daniel encuentra a Miyagi borracho, recordando a su esposa fallecida. Los ejecutivos sentían que era una escena demasiado seria y que podía romper el ritmo de la película. Sin embargo, tanto el director como Pat Morita sabían que era una de las más importantes. No solo mostraba la fragilidad de Miyagi, sino que también fortalecía el vínculo con Daniel y marcaba un punto de madurez para el personaje. Finalmente, la escena se mantuvo en la película y se convirtió en una de las más recordadas. Se dice que fue clave para que Pat Morita recibiera su nominación al Oscar como mejor actor de reparto. Para él, este momento tenía un peso especial, ya que en la vida real había luchado durante años contra la adicción al alcohol, una batalla que lamentablemente continuaría afectándolo en el futuro. The Karate Kid se estrenó el 22 de junio de 1984 con un presupuesto de $8 millones. Nadie imaginaba el fenómeno que estaba a punto de desatarse. La película fue un éxito rotundo, recaudando más de $130 millones en taquilla y convirtiéndose en un clásico instantáneo. This was a surprise to everyone because they didn't know what to expect of it, and suddenly there was this old Japanese guy and a young Italian boy from Jersey making everything happen on the screen. El impacto de la historia fue enorme. No solo conectó con el público por su mensaje de disciplina y perseverancia, sino que también cambió la percepción del karate. Ya no se veía solo como una actividad física, sino como una disciplina espiritual y filosófica. Esto generó una explosión en la popularidad del deporte, con miles de niños inscribiéndose en academias de karate tras ver la película. La metodología de enseñanza de Miyagi, que incluía tareas aparentemente sencillas como encerar y pulir, se convirtió en un clásico cultural en Estados Unidos. Su enfoque, que buscaba enseñar a Daniel paciencia, disciplina y concentración a través de movimientos repetitivos, dejó una huella profunda en la sociedad. El éxito también trajo controversias. Un instructor llamado Bill de Clemente presentó una demanda alegando que la película había plagiado su apodo, The Karate Kid. Sin embargo, la justicia no encontró mérito en su reclamo y el caso no llegó a mayores. Además, algunos actores se enfrentaron problemas inesperados. William Zabka, quien interpretó a Johnny, comenzó a recibir insultos y agresiones de fanáticos que no diferenciaban la ficción de la realidad. Para muchos, él no era un actor, sino el verdadero matón de la historia. El enorme éxito de Karate Kid no solo consolidó a Ralph Macchio y Pat Morita como estrellas, sino que dio pie a una saga con varias secuelas. A lo largo de los años, la franquicia se expandió con nuevas películas, cada una explorando más a fondo la filosofía del karate y el crecimiento de sus personajes. Décadas después, la historia renació con Cobra Kai, una serie que revivió el legado de Daniel LaRusso y Johnny Lawrence, conquistando a una nueva generación de fanáticos y demostrando que la historia aún tenía mucho por contar. It brought me a family. A family of wonderfully diverse people and backgrounds. And I'm not simply referring to caste and the powers that be, but a beingness of belonging finally to this family of Earth people.
Lo que comenzó como una simple película sobre un chico aprendiendo a defenderse, terminó convirtiéndose en una de las historias más queridas del cine. Su mensaje de superación, amistad y disciplina sigue inspirando a millones de personas en todo el mundo, demostrando que el verdadero poder del karate no está en la fuerza, sino en la mente y el corazón. Pero ahora, ¿te gustaría que sigamos con las secuelas de la saga y por supuesto con Cobra Kai? No te olvides de pedirlo en los comentarios. Muchas gracias por haber visto el video. Nos vemos en la próxima.